Bienvenidos a otra clase de Ingeniería Económica. En esta ocasión continuaremos con el tema 1.5, uso de fórmulas y factores de tasa de interés compuesto. En sí veremos el gradiente aritmético, pero la agenda a desarrollar el día de hoy son la definición de gradiente, los tipos de gradiente, el gradiente aritmético y finalmente veremos algunos ejemplos de gradiente aritmético. Veamos, se denomina gradiente a una serie de flujos de caja, ya sean estos que están ingresando a la línea del tiempo o saliendo de la línea del tiempo, que serían ingresos o desembolsos. Deben de ser periódicos y que pueden incrementar o disminuir constantemente con relación al flujo de caja anterior en una cantidad o en un porcentaje. Cuando se trata de cantidad, estaríamos hablando de un gradiente aritmético y cuando ese cambio constante se trate de porcentaje, estaríamos hablando de un gradiente geométrico. Así, conocemos los dos tipos, el gradiente aritmético, que como pueden observar ustedes aquí en el gráfico, tenemos un aumento constante de G, ya sea que tengamos una cantidad base, como la que está acá, o no. Ese cambio de G va siendo constante en cantidad, ya sea 100, 200, lo que se nos ponga. Y el gradiente geométrico, que esto va aumentando en un porcentaje, por lo tanto se comporta geométricamente. Por eso la curva, como la mostramos acá. Veamos ahora el gradiente aritmético por completo. Entonces, este se define como los flujos de efectivo, ya sean ingresos o gastos, que aumentan o disminuyen cada periodo a una cantidad aritmética constante. Y a esa cantidad se le conoce con el nombre de gradiente aritmético. Así, tenemos la línea del tiempo y el primer flujo de un gradiente siempre se da al final del segundo periodo, aunque el gradiente esté desde el 0 hasta n. Así podemos notar que este va creciendo. Nosotros podemos ver que tenemos en 1 que se ve visualmente que inicia, aunque no tengamos ningún flujo de salida, pero el inicio se da en el punto actual 0. Así tenemos que en 1 el flujo que sale es de 0, en el 2 es G, en el 3 es 2G y así sucesivamente hasta llegar a N, que sería N-1 por G. Y como ya había mencionado, es de notar que el primer flujo de un gradiente siempre es visual. La parte visual se da hasta el segundo periodo. Esto no significa que comienza ahí, solamente que ahí se logra visualizar. Este gradiente inicia en 0 y se visualiza hasta en 2. Lo veremos con más detalle cuando veamos algunos ejercicios. Esta serie uniforme puede convertirse a una serie anual a través de la siguiente ecuación. Y ahí tenemos que el gradiente es igual a G, la serie uniforme o la serie anual de G es igual a G factor de O multiplicado por 1 sobre I menos N entre 1 más I a la N menos 1. El término en corchetes es el factor para la conversión del gradiente a serie uniforme. ¿Por qué se hace este comentario? Porque este factor nosotros lo podemos encontrar en las tablas. Cuando veamos ejemplos, veremos cómo usamos las tablas para encontrar este factor. Así, en las tablas, o nosotros lo representamos de manera simplificada como A de G igual a G factor de A dado G para un I y para un N determinado. ¿Qué pasa cuando cuál es el comportamiento? Gráficamente, ¿qué es lo que hace la fórmula? La fórmula lo que hace es convertirme ese gradiente o esas sumas que están aumentando constantemente en una cantidad G, las convierte en una serie que, como pueden ver, inicia en 0 y termina en N. Aunque los flujos son de fin de periodo. Recuerde que las series, todas las fórmulas están dadas para que sean de fin de periodo. Por eso es que se visualiza de esa manera. Para convertir un gradiente aritmético G
de n años en un valor presente, utilizamos ahora la fórmula que podemos observar. Ahora, gráficamente lo que la fórmula hace es traer todo este gradiente al presente inmediato que podemos observar en 0. Entonces, el presente inmediato cae exactamente en el punto 0. Como ya les había mencionado, este gradiente que observamos acá inicia en 0, aunque se visualiza el primer desembolso en 2 y termina en el periodo n. Así que con esta fórmula nosotros lo traemos al presente inmediato. Si nosotros quisiésemos llevar esta fórmula a un futuro inmediato del gradiente, lo multiplicamos por 1 más i a la n y obtenemos f de g igual a g sobre i, factor de 1 más i a la n menos 1, entre i menos n. Veamos gráficamente lo que hace la fórmula. Lleva el gradiente al futuro inmediato del gradiente. Y el futuro inmediato del gradiente cae exactamente como se puede ver en n. Entonces, hay que tener presente dónde cae el presente y dónde cae el futuro inmediato de este gradiente. Por eso es que hay que tener claro dónde inicia y dónde termina el gradiente. Veamos ahora el esquema cuando tenemos un gradiente aritmético más una serie. La serie lo que nos determina es la base, la cantidad con que se inicia, como se puede observar en el diagrama, y luego solo podemos montar fácilmente nuestro gradiente, o tenemos la base, ya no sería en 0, sino que nuestro primer desembolso, que caería en el periodo 1, sería a base, y de ahí va aumentando una cantidad g. Entonces, siempre el gradiente, el primer desembolso del gradiente comienza al final del periodo 2 y recalcando, todo esto inicia en 0 y termina en n, como se puede ver. Así tenemos que el primer flujo es la A base más 0, nos queda la A base. En el periodo 2 queda A base más G y así sucesivamente hasta el periodo n, que me queda la A base más 1 menos n menos 1, factor de G. Cuando nosotros tenemos una A base, si ustedes, como pueden observar en la fórmula, simplemente a la fórmula del gradiente se le agrega si es la cantidad base. Si es un gradiente que va creciendo, se usa el signo más, y si es un gradiente decreciendo o que hace que esta A base disminuya, se le coloca el signo menos. Ahora, por tablas nosotros simplemente lo colocamos como A, o la serie uniforme equivalente sería igual a la base más menos, dependiendo si es un gradiente en aumento o decreciente, G, factor de A dado G para un I y para un N. En el esquema, aquí tenemos un esquema simplificado de cómo se representa un gradiente con una A base. Simplemente colocamos al inicio o como el primer flujo que ustedes pueden observar, tenemos la A base y luego esta va a ir aumentando G, una cantidad aritmética, por eso es que ustedes ven una recta creciente. Entonces, esto lo que hace, o la fórmula lo que hace es tener la base, que la podríamos colocar una base y luego haberle montado la A sub G, que sería la A del gradiente. Y la final sería la suma de las dos. Veamos algunos ejemplos de gradiente aritmético. Ejemplo 1. Determina el valor equivalente anual uniforme de los siguientes desembolsos. Se presentan $1,000 al final del segundo año, $2,000 al final del tercer año y $3,000 al final del cuarto año, con una tasa de interés del 15%. Lo primero que siempre les hemos dicho es verificar cuál es la tasa de interés efectivo para saber con qué periodo de tiempo vamos a trabajar. Y como esta tasa no nos dice, vamos a asumir que esta tasa es una tasa anual, por lo tanto trabajaremos en años. Con eso nosotros nos dice que tenemos el primer desembolso
al final del segundo año, que es de 1000, el segundo de 2000 y el tercero de 3000. Perfectamente lo podríamos trabajar como datos puntuales y traerlo o volverlo una serie uniforme así, pero como pueden ver, esto va aumentando de 1000 en 1000. Y eso se considera que es un gradiente que no tiene A base. Su A base sería 0 y el gradiente o el aumento se va dando en $1000 cada periodo. Como decíamos, el primer desembolso se visualiza en el segundo periodo, al final del segundo periodo. Así, nosotros lo que buscamos es volverlo una serie anual uniforme. Realicémoslo por fórmula. Diríamos que esa serie es igual a la A base, que para nuestro caso ya hemos dicho que es 0, más menos G, factor de 1 sobre I, menos N sobre 1 más I a la N menos 1. Como es un gradiente creciente, nosotros utilizaremos el signo positivo. Sustituyendo datos, tenemos que A es igual a 1000 por 1.32625729.1, dándonos un valor de 1326.26. Veamos la solución por tablas. Simplificadamente, tenemos que esa serie anual uniforme es igual a la A base más menos G, factor de A dado G, para un I y para un N. Sustituyendo datos, tenemos que A es igual a 0 más, debemos determinar que este más es porque es un gradiente creciente, por 1000 por A dado G, para el 15%, que es la tasa que estamos manejando, con un periodo de 4 años. Busquemos ese factor en tablas. Lo primero que debemos de recordar es que busquemos el porcentaje del 15% cuando ya hayamos localizado. Ahí pueden observar que tenemos el factor de gradiente, que es A dado G para el 15 para un N de 4, y eso no es nada más que 1.32626. Sustituyendo este dato, tenemos que A es igual a 1326.26. Lo hagamos de una forma u otra, llegamos al mismo resultado. Normalmente nosotros trabajamos con tablas porque nos agiliza y disminuimos los tiempos de los procedimientos. Así decimos que el valor equivalente anual uniforme de los desembolsos de 1000 al final del segundo año, 2000 al final del tercero y 3000 al final del cuarto año es de 1326.26, evaluado con una tasa mínima atractiva de rendimiento del 15% anual y un periodo de estudio de 4 años. Veamos un segundo ejemplo. Dice, se tiene una serie de gastos de $4000 anuales en mantenimiento, el cual aumentará $100 cada periodo. Determinar la serie equivalente de estos flujos de efectivo con una tasa aplicada del 10% y un periodo de 20 años. Recordemos que lo primero que debemos de visualizar es la tasa de interés efectiva. Y como esta está en años o es anual, trabajaremos con 20 años. La línea del tiempo estará dada en años. Tenemos nuestra A base y sobre esa vemos que vamos aumentando $100 cada periodo. Así, simplificándolo, obtenemos que la base sería de 4000 y el gradiente es de $100. Esta es la forma esquemática simplificada de cómo nosotros normalmente lo trabajamos, aunque no significa que no podríamos trabajar con este diagrama. Este diagrama también es factible, pero por cuestión de facilitarnos, nosotros normalmente nos quedamos con este diagrama. Veamos la solución. Decimos que la equivalente es igual a la base más menos G, factor de A dado G, para un I y para un N. De aquí en adelante nosotros ya no trabajamos tanto con fórmula, lo trataremos de hacer por medio de tablas.
Como es un gradiente creciente, el signo que utilizamos nosotros es el signo positivo serían los 4.000 más $100, que es el gradiente, factor de A dado G, para el 10% y un periodo de 20 años. Buscando este dato en tablas, tenemos que eso es 6.5808. Sería bueno que ustedes verificaran en sus tablas este valor para que lo comparasen y viesen que efectivamente este es el valor. Así, tenemos que la equivalente al final da un valor de 4.650.81. Gráficamente podemos observar que el gradiente que nos presenta al inicio es equivalente a una serie que inicia al inicio del periodo 1, el primer desembolso es en 1 y termina en 20, puesto que al igual que el gradiente que se está mostrando en el primer gráfico, inicia en 0 y termina en 20, aunque los flujos, como son de fin de periodo, los flujos caen en 1. El valor equivalente anual uniforme de la serie de gastos de 4.000 anuales en mantenimiento, el cual aumenta $100 cada periodo, es de 4.650.81, evaluado con una TEMAR del 10% anual y un periodo de estudio de 20 años. Estas son las cosas que nosotros debemos de incluir cuando nosotros estemos dando una conclusión o una respuesta a las preguntas que se nos están dando. Veamos otro ejemplo. Nos dice, calcule la serie anual equivalente con una tasa del 15% de una serie de flujos no uniformes que se muestran a continuación. Y así nos dan los flujos. La tasa es del 15%, por lo tanto nosotros trabajamos en años y vemos que estos flujos van disminuyendo, pero si notamos esta disminución se va dando de 1.000 en 1.000. Así nosotros podemos considerar que esto es como que si tuviésemos una A base de $8.000 y como se está disminuyendo G en 1.000, esa es la parte que nosotros quitamos. Ese es el gradiente que nosotros vamos a restar del A base. De ahí, esa es la forma simplificada de representarlo, de ahí que la solución, cuando tenemos el A equivalente, el signo que nosotros utilizaremos es el signo negativo, porque es un gradiente decreciente. Así tenemos que la serie anual equivalente es igual a los 8.000 menos 1.000 factor A dado G para el 15% para 4 años. Buscamos este dato en tablas y nos dice que es de 1.32626. Sustituimos y resolvemos dándonos un A equivalente de 6.673.74. Así tenemos que el valor equivalente de este gradiente que inicia con A base de 8.000 y va disminuyendo 1.000 en 1.000 cada periodo sería de 6.673. Esquemáticamente así se representa y como pueden observar, ambos inician en 0 y terminan en 4, puesto que deben de contener el mismo periodo para que en realidad sea la equivalencia. Con esto concluimos que el valor equivalente anual uniforme de una serie de flujos no uniformes, como estamos viendo en el diagrama, es de 6.673.74 evaluado con una TEMAR del 15% anual y un periodo de estudio de 4 años. Con esto nosotros damos por finalizada la clase del día de hoy. Hasta la próxima.